11:21 de la mañana, seguimos en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y vamos hasta las 2 de la tarde con información importantísima. Hoy, ahora empezamos nuestra secuencia Familia y Justicia con un tema bastante importante que seguramente va a despertar el interés de muchos de ustedes que nos escuchan y nos están viendo. Y es el siguiente, ¿no? El Tribunal Constitucional ha aprobado que los padres de familia puedan decidir de común acuerdo, atención, el orden de los apellidos de sus hijos. Hasta el momento no teníamos mucha opción, ¿no? Nacía nuestro hijo, nuestra hija, y tenía que llevar el apellido paterno primero, ¿no? Y el apellido materno después. Cuando en otros países de la región, en otros países ya se puede, llevar el apellido materno primero, no hay ningún problema, eso lo permiten los registros civiles. Hace algunas semanas tuvimos un caso de un proceso que se llevó a cabo durante algunos años y terminó también en que la madre logró poner el apellido su apellido a su hijo. Y ahora, para hablar del tema, para saber todos los pormenores, porque entiendo que de ahora en adelante ya podemos de mutuo acuerdo los padres elegir qué apellido va primero, tenemos ya a un especialista en cabina. Él es abogado de familia, José Chumán. Sí, José Chumán, bienvenido, abogado a Siempre en Casa. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días. Bueno, para empezar, explíquenos, más que el caso, la situación, la circunstancia y el contexto. Hoy en día ya los padres de familia, de mutuo acuerdo, pueden acercarse al RENIEC y poner el nombre de la madre primero. Una regla común ha sido que yo me presente con la madre ante la RENIEC y declare, en este caso, ser el progenitor. Y una regla común ha sido consignar en primer orden al padre y luego a la madre. ¿Cuál es la situación en particular? Hay declaraciones unilaterales que llevan a cabo algunas mamás. ¿Por qué? Por ejemplo, el padre no se quiso hacer cargo, desconocen sus datos, entonces ellas se acercan y declaran únicamente la maternidad, desconociendo los datos del padre. Y en el caso que los conocieran, igual los declaran. ¿Cuál es el tema en discusión acá? El orden de prelación. ¿Qué apellido debe ir primero? ¿El apellido del padre, el apellido de la madre? Si bien es regla común, por tradición y costumbre, que el apellido del papá se haya declarado primero, eso no quiere decir que sea una regla uniforme y una regla imperativa. En el caso en comentario, que en unos minutos seguramente va a hacerse referencia, la demandante de ese caso, la señora Ángela Canales, ella ha mostrado disconformidad. ¿Por qué si yo declaro a mi hija con mis apellidos, el padre unilateralmente lo declara? No me informan a mí, RENIEC expide una nueva partida y simplemente yo me veo después sorprendida porque mi hija estuvo declarada con tales apellidos y ahora el apellido del padre va antepuesto al de ella. Claro. ¿No? Bajo dicho de ella, eso constituye pues un trato diferenciado, una discriminación que en la práctica podría verse sustentada porque no se le informó a ella. Se hizo por parte del padre, digamos. Claro, el padre se constituye una notaría, hace efectivo el reconocimiento bajo una gestión notarial, una escritura pública, se informa a RENIEC, RENIEC toma conocimiento y expide una nueva partida, sin la firma de los padres, que es lo que la señora Ángela reclama. Se expide una nueva partida y ya por ahí se ve afectado el derecho a la identidad de la niña. ¿Con qué apellidos queda? ¿Y cuál prima? Porque, en el derecho de familia usted sabrá, no me dejará mentir, que prima el derecho del menor. El derecho del menor es lo más importante. Entonces, este lío de padres, ¿en qué queda? O sea, es decir, ¿cómo debería llegarse a un acuerdo y evitar que, por un lado, la madre registre esto por encima de que sea con razón o sin razón, ¿no? Que una madre o un padre registre con un apellido y venga por otro lado el padre o la madre a registrarlo con el otro apellido primero? ¿Cómo podemos evitar eso en ese sistema de justicia peruano? En el caso de los derechos civiles es importante enmarcar que la decisión la toman directamente las personas. A falta de acuerdo de ellos, la autoridad judicial resuelve. ¿Cuál es la particularidad? La costumbre ha venido generando que siempre el padre aparezca primero como declarante. El primer apellido de él aparezca, luego el apellido de la madre. Incluso tiempos atrás, recordemos que solo hacía efectivo reconocimiento el papá. Claro. Más no la mamá. Ahora sí aparecen ambas casillas en la partida de nacimiento. ¿Qué ocurre? La discrepancia viene acá
cuando la madre dice, bueno, él no se hizo cargo de mi hijo, de mi hija, estuvo desatendido, desapareció, yo quiero que solo vayan mis apellidos. Eso constituye alterar, lesionar el derecho de identidad del niño o niña, porque tiene que ser también resguardado el derecho de los datos de su padre. Pero por un tema, creo, de moral, por un tema de decoro, quien estuvo a cargo del hijo, si es la madre en primer orden, deberían de estar sus apellidos de ella. Ahora, ¿cuál es el detalle? Si no se ponen de acuerdo ellos en qué apellido va a ir primero, la autoridad judicial lo va a declarar. ¿Qué autoridad judicial es? En este caso, ahí viene el vacío legal interpretativo. El Tribunal Constitucional ha establecido de que, a falta de acuerdo entre ellos, sea la autoridad judicial la que lo decida, se tome en consideración la opinión de la menor, previa entrevista con ella, y en un plazo de 5 días esto sea resuelto. Entendamos que por la naturaleza de la materia tendría que ser juez de familia. Ahora, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese tipo de trámites o gestiones? No está eso determinado. Todavía. Por eso es que reiteradamente el Tribunal Constitucional viene pidiendo un marco más generoso en interpretación en el artículo 20 del Código Civil y de más normativa que permita a RENIEC o a otros actores de nuestra realidad jurídica poder interpretar parámetros. Claro, no se trata simplemente de ahora ya. Ahora declaro que los niños y niñas pueden llevar el apellido de la madre primero, pero no te digo cómo. No te digo si es que están en desacuerdo los padres, quién decide, cuáles son los procedimientos. Y aquí es donde llega el vacío. En este caso específico que hemos hecho alusión, ¿cuál es? ¿Que el RENIEC tiene la responsabilidad? RENIEC, ojo con algo, registra, compendia. Los asientos registrales de nacimiento, de defunción, de matrimonio, según señala el Código Civil, solo pueden ser modificados por un mandato judicial. Ahora, estamos atribuyéndole a RENIEC la responsabilidad del registro, válido. Pero RENIEC dice, yo actúo en base a un marco normativo. En este precedente que se ha generado en la sentencia de amparo en comentario, hay un voto singular de uno de los magistrados. Dice, el Tribunal Constitucional en la práctica viene supliendo la falta de legislación que tiene que llevar adelante el Congreso. Tiene que establecer un parámetro, ¿para qué? Para que una vez que eso constituya ley escrita, todos los actores de este sistema jurídico podamos interpretar y acogernos a esas reglas. Ahora, ¿cuál es el voto singular también acá en comentario? La opinión de la niña. ¿En qué medida un menor de edad puede acercarse a una autoridad judicial y de repente dar algunas referencias? Si bien la referencia que él o ella dé es válida, hay que tener en cuenta la edad cronológica. Hay que tener en cuenta que el niño o niña no tiene todavía esa capacidad para decir, bueno, me siento más cómodo con tal apellido, con aquel. Eso hay que tener en bastante reflexión. Exacto, ¿no? Y también hay que tener en cuenta pues que lamentablemente muchas veces los padres desaparecen, ¿no? Los padres desaparecen y que las madres prefieren poner los dos apellidos. Y es cierto que eso, más allá de juzgarlo o no, produce luego que después no se puede hacer una demanda de alimentos, por ejemplo, ¿no? Una serie de rezagos que pueden quedar después, crear problemas, ¿no? ¿Le parece si volvemos después de una pausa con unas llamadas? Vamos a abrir nuestras líneas, atención. Llámanos al 212-4100, 212-7165 y gratis desde todo el Perú, desde regiones al 0813-140, si es que tienes alguna duda con el tema de la inscripción de los apellidos, ¿no? De los apellidos de los menores de edad. ¿Qué pasa si un papá desaparece? Puedes inscribirlo con los dos apellidos de la madre. Si de repente ya tiene dos apellidos y quieren cambiarlos también, podría ser, es una pregunta válida también. Volvemos después de escuchar los titulares de la media hora con nuestra secuencia Familia y Justicia en Siempre en Casa. Ley Justicia, hablando del orden del apellido de nuestros hijos, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de que pues pueda ponerse el apellido materno primero y luego el apellido paterno, ¿no? Contrario como tradicionalmente es, ¿no? Así que estamos conversando con el abogado José Chumán, abogado de familia. Estamos abriendo nuestras líneas 212-4100, 212-7165, 0813-140. Llámanos si es que tienes alguna duda o consulta sobre si puedes decidir o no el orden de los apellidos de tus hijos
menores de edad. Y antes de continuar, solamente quiero recordar que hace unos minutos tuvimos en vivo aquí en RPP Noticias las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien ha dado una información importante acerca del reinicio de clases, que es mañana ya, ¿no? Mañana 13 de marzo. Sin embargo, a raíz de las lluvias, de todo el temporal, este ciclón Yaku, las clases desde Tumbes hasta Ica, es decir, la costa peruana e incluso el Callao, se suspenderán solo en esas regiones, atención, por una semana. La Libertad, Lambayeque, ¿no? Piura, desde Piura, Tumbes hasta el Callao, toda la costa norte, digamos, se suspenden las clases por una semana. Y además recordemos que el día de ayer el Minedu, el Ministerio de Educación, emitió un comunicado haciendo esto oficial. El inicio del año escolar se posterga hasta el lunes 20 del presente para salvaguardar la integridad física y emocional de millones de niños, niñas y adolescentes que estudian en Lima Metropolitana y la región. Esto es aplicable, atención, solo a los alumnos, no así al personal docente ni administrativo, solo alumnos. Y en las regiones que no hayan sido afectadas por los fenómenos climatológicos, las actividades educativas se iniciarán este lunes 13 de marzo. Comunicado oficial del Minedu, a tener cuidado entonces en todo lo que vendría a ser la costa norte del Perú, desde Piura hasta prácticamente el Callao, es lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte. Continuamos entonces en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con José Chumán, abogado de familia. Tenemos una primera llamada, sí, tenemos una primera llamada. Patti desde Breña, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para el abogado? Ya, buenos días con todos. Mire, tal vez voy a tratar de hacerlo menos complicado. Lo que pasa es que en este caso no es tanto de madre e hijo, sino resulta de que tengo un sobrino con habilidades especiales cuya madre ha fallecido. Entonces él se ha quedado sin un familiar, ni hermanos, ni nada. Entonces solamente quedamos nosotras que somos sus primas. Sin embargo, su mamá le puso sus apellidos de ella. Los dos, tanto el paterno como el materno, o sea, tiene los mismos apellidos de su mamá, como si fuera su hermano. ¿Cómo puedo hacer yo para cambiarle, en todo caso, para que o se puede o no se puede cambiar al apellido más bien de nosotros, para que ya no sea nuestro primo, sino nuestro hermano? Porque nosotros queremos que él tal vez herede algo de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo quisiera asegurarlo en salud y todo eso. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué es lo que podemos hacer en ese caso? Perfecto, buenísima consulta, Pati, interesantísima además, abogado. Claro, en este caso tendría que llevar adelante un trámite de adopción y así poder generar esos derechos sobre los cuales se pretende en este caso beneficiar a este menor de edad con habilidades especiales. No requeriría mayor trámite que hacer un trámite de adopción. Sería lo más sencillo y lo más aplicable para este caso. ¿Cómo es el trámite de adopción? Puede llevarla a cabo vía judicial, en este caso estableciendo el deceso de la madre, estableciendo además de que existe un vínculo consanguíneo y que permita también probarle a la autoridad judicial que hay las condiciones necesarias para que en este caso este niño pase a generar ese vínculo, en este caso legal, porque no es consanguíneo de manera directa, pero tiene que cumplir determinadas condiciones que recoge el Código del Niño y Adolescente, siempre priorizando el interés superior del niño. Claro. Por ejemplo, una familia estable, un ingreso determinado, la posibilidad de cuidarlo, más aún teniendo él habilidades especiales, se hace necesario que ese marco de protección se vea garantizado. Es decir, solamente para ser bien específico y poder ayudar a Patti, esto es ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial, vía adopción. Tiene que acercarse a solicitar o iniciar un trámite de adopción. Un trámite judicial de adopción. Y de esta manera, básicamente se cambiaría el apellido, o sea, adoptarían el apellido de ellas. Automáticamente, una vez de que el juez declare fundada esa demanda, se van a insertar los apellidos de la familia que lo acoge a él. Y él ya vendría a ser, pues, hijo por un tema de vinculación legal, ¿no? Y con todos los derechos que nos comentaba Patti, pues que claro, con todos los derechos que la ley franquea. Perfecto. Tenemos una nueva llamada, abogado. Esta vez Pilar desde El Agustino. Pilar, muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos
días. Mi consulta es que, por ejemplo, mi niña ya está registrada, pero en el caso ella tiene el apellido paterno, que yo quisiera cambiar en el orden, o sea, en este caso sería mi el apellido que llevaría primero, el primer apellido sería el mío, porque el tema del apellido de mi esposo se presta mucho para el bullying. En este Sí. Podría preguntar si es que de repente esto ha venido afectando quizá en el periodo escolar, ha habido alguna afectación psicológica de parte del niño para llegar a esa conclusión. ¿Sigue en línea Pilar? Pilar ya no está en línea, pero bueno, a ver. Ya. Establezcamos, señor abogado, que, claro, a ver, pueden haber apellidos que se presten para el bullying de repente. En ese caso, ¿aplica para poder hacer el cambio de apellido de un menor de edad? No mediante ese mecanismo, pero ya para eso existen mecanismos procesales que vendrían a representar una demanda judicial por cambio de nombre, dado que, por lo que declara en este caso la oyente, habría una afectación hacia determinados aspectos psicológicos, emocionales del niño, ¿no? Por ejemplo, hay apellidos que pueden vincularse con algo obsceno o con algo en particular que marque catarsis, marque mofa, y al niño o niña verdaderamente lo aflige. En esos casos se le presenta a la autoridad judicial, al juez de familia, un informe psicológico, alguna documentación que le haga ver si persiste ese apellido, va a existir esta consecuencia. En ese sentido, se toma previa ponderación pues del contexto que se viene dando y el juez puede ordenar el cambio, la modificación de los apellidos o del orden incluso de los apellidos. Se puede dar, ya hay precedentes Así es, para sobre esto. eso sí hay un marco precedentes. normativo. Y sobre eso y sobre lo anterior, la importancia de hacer el marco Claro, normativo, ¿no? así es. Hay que hacer un llamado a las autoridades para que no sea simplemente que se declare que ya se puede hacer el cambio, sino que se diga cómo. ¿Qué autoridad debe Exacto. decidir? Si es el RENIEC, si es el Poder Judicial, etcétera, no sé. Pero tiene que haber un marco normativo. Muchísimas gracias, abogado José Schumann, por toda la información que nos ha dado y por toda la ayuda que le ha dado a nuestros oyentes. Gracias, Diego, muy amable, siempre a disposición. 11:45 de la mañana, vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más en Siempre en Casa.